Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Byron. Bienvenidos a una clase más de Teología para Laicos. Les recuerdo que estamos en el Tratado de Cristología y el día de hoy veremos la cuarta lección. Ella tiene como título Unidad Personal de Jesucristo. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros para que nos des tu luz, tu inteligencia y tu amor, para que a través de la razón, pero sobre todo a través del corazón, podamos penetrar estos misterios tan hermosos. El día de hoy, un conocimiento más profundo de la persona de Jesucristo, de sus dos naturalezas. Él que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comencemos con una herejía, la herejía nestoriana, que viene justamente de Nestorio, un patriarca de Constantinopla. Eso está en el año 428 más o menos, y él decía algo que va en contra de la verdad de la persona de Jesucristo, ya que asentemos esto de principio, ¿no? Jesucristo es una sola persona, no son dos, ni tres, ni cuatro, es una sola persona. Jesucristo, la segunda persona justamente de la Santísima Trinidad. Y esta persona siempre ha tenido una naturaleza divina, pero en el tiempo, en un momento determinado, asumió la naturaleza humana. Esto es básicamente el concepto de la persona única de Jesucristo. Es una sola persona con dos naturalezas, una humana y una divina, ¿no? Esta concepción es la que nosotros actualmente creemos porque ha sido revelada, ¿no?, por Jesucristo, y que lamentablemente a lo largo de la historia ha sido tergiversada, malinterpretada, o también en cuanto al estudio de Jesucristo, también erradamente a veces enseñado, ¿no? Y eso es lo que vemos ahora con Nestorio, una primera herejía. Él decía: María no sería madre de Dios porque en Jesús habrían dos personas, una divina y otra humana, y María sería madre de la persona humana de Cristo. La unión entre la naturaleza divina y la humana sería solamente una unión moral entre dos sujetos. Es decir, que estaría diciendo Nestorio que hay dos personas en Jesucristo. Eso es inconcebible, ¿no? Que haya dos personas en Jesucristo, una humana y una divina, y la humana estaba muy afín, muy acorde a la persona divina, ¿no? Y entonces siempre le decía que sí, se identificaba con ella, ¿no? Pero eran dos personas distintas. Si es que se parte esto y se divide esto, entonces ya no habría realmente un sufrimiento de Dios por nosotros, ¿no? No habría realmente una unión a nosotros, sino que Él dice que dentro del cuerpo, digamos así, de Jesucristo está esta persona humana y esta persona divina. Esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Entonces, habría no más, dice él, ¿no?, una identidad de voluntad, ¿no? Pero no se podría decir que el Hijo de Dios nació de María, que murió en una cruz. No se puede decir que Dios nació de María, que Dios murió, ¿no?, que experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque Él hace esta división y dice: hay dos personas distintas, ¿no? La que murió en la cruz es solamente la persona humana, no la persona divina. Aquí hay un error tremendo, ¿no? Por eso fue refutado por San Cirilo de Alejandría y condenado por el Concilio de Éfeso en el año 431. Unión de las dos naturalezas de Cristo en la persona divina del Verbo, en esta única persona del Verbo. Es decir, Cristo es uno solo, una sola persona con dos naturalezas, ¿no? Es lo que se conoce como la unión hipostática. Es decir, hipóstasis significa persona, unión de dos naturalezas distintas en una sola hipóstasis, es decir, en una sola persona, ¿no?
Por eso María es verdaderamente Madre de Dios. De ella nació el Verbo según la carne, porque las madres dan a luz personas, no dan a luz naturalezas. Por allí los hermanos evangélicos suelen decir, es que María fue solamente madre de Jesús humano, ¿no? A ver, estamos hablando de Jesucristo y es una única persona. Y si Jesucristo, que es Dios, nació de María, entonces María es madre de Dios, que es Jesucristo. Luego, otra cosa distinta es hablar de las naturalezas. Este hijo de María tiene dos naturalezas, humana y divina, pero la persona es Jesucristo, que es Dios y que es hombre, y entonces María es madre de Dios, madre completo de Jesucristo, en cuanto a Dios y hombre total, ¿no? Esto a veces es solamente por una falta también de una correcta filosofía, ¿no? Una correcta también argumentación teológica de este asunto, ¿no? Luego tenemos otra herejía, el monofisismo, liderada por Eutiques, superior de un monasterio de Constantinopla. Eso es del siglo V. Recordemos que las herejías no vinieron de fuera de la iglesia, sino que venían de dentro mismo, ¿no? Personas a veces muy piadosas, pero que tuvieron errores doctrinales, así como actualmente vemos también personas que quizás son de mucha oración, quizá que tienen una vida recta moralmente, ¿no? Pero a veces tienen errores doctrinales. ¿Por qué? Porque hacen concepciones al margen de la doctrina revelada, ¿no? A veces eso da mucho coraje dentro de la iglesia, ¿no? Que a veces solamente porque dicen el Padre que es muy santo, pero dice cosas que van en contra de la doctrina, muy santo pero hereje, ¿no? Muy santo pero en contra de la verdad de Dios, y esto más bien pone muy en duda realmente su santidad, ¿no? Y por ello el mejor camino es siempre permanecer en la correcta doctrina, que es la verdad revelada por Jesucristo, que se ha conservado en el depósito de la fe que custodia nuestra Madre, la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este señor Eutiques afirma que después de la encarnación hay una sola naturaleza en Cristo. Cuando el Verbo eterno se hizo hombre en María, dice que hay una sola naturaleza. Esa es otra herejía, ¿no? Compuesta de la divina y la humana, aunque la humana habría sido absorbida en la infinita persona del Hijo de Dios. Es decir, solamente hay una naturaleza, pero la naturaleza humana fue absorbida, asumida, fue perdida, digamos así, se escondió, ya no existe en la naturaleza divina. Y lo que vemos cuando Jesús muere, cuando Jesús habla, predica, es solamente su naturaleza divina que se ha apoderado y ha, digamos así, suprimido su naturaleza humana. Eso también está mal, porque Jesucristo, como hemos dicho, tiene una experiencia real de humano, de ser humano, y por eso es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aquí con esta herejía estaríamos diciendo que solamente es Dios y que su naturaleza humana fue perdida, ¿no? Condenado por San León Magno entre el año 440 al 461 y en el concilio de Calcedonia en el año 451. ¿Qué nos dicen este concilio y este santo? Hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se ha de reconocer un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único del Padre, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas, una sola persona y verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, en una sola y única persona, Jesucristo. Claro está que cada una de las naturalezas tiene también sus potencias, digamos así, o sus propiedades, por supuesto, ¿no? Es lo que ya veremos a continuación también. Ahora entonces aclaremos un poco más el término hipóstasis, que se refiere a la persona o al individuo. Es una substancia individual completa, subsiste en sí misma, independiente en su ser de otros individuos, ¿no? Es una persona particular, alguien individual, ¿no? Se llaman personas a las hipóstasis más dignas, los seres racionales que son dueños de sus actos.
¿A quiénes llamamos personas? Pues a los seres, como hemos dicho, racionales, que tienen un alma espiritual, que tienen un espíritu capaz entonces de trascendencia, y no son solamente como un animalito, una planta, ¿no? O una cosa, sino que es una persona, es una hipóstasis. Esto en cuanto a la hipóstasis. Ahora en cuanto a la naturaleza. La naturaleza es la esencia en cuanto a principio de operaciones. Por ejemplo, la naturaleza de Pedro, en su condición humana con sus facultades propias por las que actúa como hombre. Pedro tiene una naturaleza y esta naturaleza le capacita para hacer lo que él hace. Es decir, que la naturaleza hace que algo sea lo que es y que no sea otra cosa. Esta es una definición filosófica, ¿no? Es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Pedro, un varón, un hombre con naturaleza humana que tiene la capacidad de actuar como solamente Pedro lo hace por su naturaleza, ¿no? Luego, la distinción entre una naturaleza y la persona que la posee es una distinción entre una parte y el todo. Se entiende solamente en el lenguaje, ¿no? Uno puede decir, una persona tiene una naturaleza humana. La naturaleza humana no tiene a la persona, sino que, por ejemplo, yo, el padre Byron, tiene una naturaleza humana, ¿no? Entonces aquí está la distinción. La persona es el todo y lo que yo tengo entonces es la parte. Yo tengo una naturaleza humana. Pedro es la persona, el todo, ¿no? Y la naturaleza es una parte de él que se especifica, ¿no? Es algo que me ayuda a determinar quién soy yo como persona. Eso es importante decirlo porque así también entonces comprendemos que Jesucristo es una sola persona y dos naturalezas tiene Él, entonces ayudan a comprender quién es Él personalmente, individualmente. Es decir, que para conocer verdaderamente a Jesucristo tenemos que también definir y conocer muy bien sus naturalezas, que son dos, repito. Con ello tenemos una concepción más real, cercana de Jesucristo. La unión de las dos naturalezas en Cristo es una unión hipostática, es decir, hay una unión de dos naturalezas en la persona. No tiene semejanza con ninguna otra unión. La conocemos por la fe, no existe ningún otro ser en ningún momento de la historia suscitado, ni habrá tampoco que tenga dos naturalezas en una única persona, ¿no? Solamente Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La naturaleza humana de Cristo es íntegra y perfecta, pero no es una persona humana. Es decir, no es solamente una persona humana, sino que es una persona que tiene dos naturalezas, perfectísimamente e íntegramente humana, del mismo modo la divina. Ni es un sujeto distinto del Verbo, es decir, que no es una persona distinta a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la misma. Constantinopla II, en el año 553, confesó a propósito de Cristo lo siguiente. Eso está sacado del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 468. No hay más que una sola hipóstasis. ¿Qué era hipóstasis? Una persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad, porque son tres en la Trinidad, tres personas, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Jesucristo es una persona divina y en Él coexisten la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por ello, todo lo que le sucede en su humanidad también debe atribuirse a su persona, porque la persona tiene esta naturaleza. ¿Me hago entender, no? Entonces, cuando Jesucristo murió, decimos con todo derecho que el Verbo encarnado, que Dios mismo, murió. Porque aun cuando en su naturaleza asume la muerte, su persona es la que la experimenta, es la que realmente la vive, ¿no? Entonces es realmente la segunda persona de la Trinidad muriendo en la cruz, ¿no?
La encarnación no supuso cambio alguno en el Hijo de Dios, que es inmutable. No significa que le quitamos algo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por supuesto que no. No significa que cambió en su ser algo, ¿no? Sigue siendo completa y verdaderamente Dios. Solo hay cambio en la naturaleza humana que comienza a existir, elevada inefablemente a la unión personal con el Verbo. Entonces, más bien, lo que pasa es que Él adopta la naturaleza humana en su única persona y la eleva porque está así unida esta naturaleza a su persona. Y entonces luego también, por extensión, nosotros que somos seres humanos, también somos asumidos, digamos así, porque somos de naturaleza humana, en la persona del Hijo, y por ello nosotros somos hijos adoptivos, porque nos unimos a Cristo, el cual es la cabeza, miren qué bonito, de todo su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos sus miembros. Hemos sido incorporados a Cristo porque Él ha asumido nuestra naturaleza humana. La persona de Cristo no es causada por la unión de las dos naturalezas, sino que es eterna. La persona de Cristo, la persona de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, ella no es que es causada en el momento en que se encarna o algo así, ¿no? Por supuesto que no, siempre ha existido porque es Dios. Cristo no es o existe por naturaleza humana, sino que por ella es hombre, ¿no? Aclaremos un poquito esto. Cristo ha existido siempre, pero por la naturaleza humana que adquirió, ahí sí comenzó a ser hombre, ¿no? Cristo, en cuanto hombre, no es hijo adoptivo por la gracia que tiene, pues su humanidad no constituye ningún sujeto personal que pudiera ser hijo. Atención a esto, lo explico más fácilmente. No porque Cristo tenga una naturaleza humana, tiene que ser adoptado por Dios, no. Porque la naturaleza humana, ¿qué habíamos dicho? Pertenece a la persona, y Él en cuanto persona siempre es hijo de Dios. Por allí hay una herejía que dice que Jesucristo recién en el bautismo se hizo hijo de Dios. Esto lejos de nosotros, tremenda herejía. Cristo ha sido siempre hijo de Dios porque sigue siendo persona y su persona no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ha asumido una naturaleza humana, ¿no? Y como la naturaleza humana pertenece a la persona que es hijo, entonces no necesita la naturaleza humana ser adoptada por Dios. Por supuesto que no. Adoptada me refiero a que se haga hija de Dios. No. Naturaleza es una parte. Cristo es el todo. Y Él entonces es hijo siempre. El Hijo de Dios es hijo entonces de María, pues ha nacido verdaderamente de ella según la naturaleza humana. Nacen personas, no nacen naturalezas. Y si Cristo nació de María, entonces Él que es hijo de Dios y que es Dios, entonces es hijo de María. Y por ello María es madre de Dios. Para unos autores recientes, la personalidad consistiría en la apertura de la conciencia humana al ser en general, al infinito, o sea, a Dios. Es decir, que para que yo sea persona humana, tengo que tener conciencia, ¿no? Esto está muy rayadito, esto no está bien, ¿no? Por supuesto que no. Soy persona por el ser mismo, es decir, solamente por existir, no porque tengo una apertura de conciencia a algo trascendente, ¿no? Pero entonces, como en Cristo hay un centro de conciencia humana referido a otro centro de conciencia divino, habría dos subjetividades en Él, una divina que sería Dios, otra humana que sería Cristo. Jesús será un hombre en quien tiene lugar la revelación suprema de Dios. Esto es una herejía también, eso está completamente mal, porque entonces solamente decir que en cuanto tiene conciencia, y ellos dicen, hay una conciencia humana y una conciencia divina, y entonces cuando la conciencia humana se da cuenta, porque tiene que hacer conciencia de quién es Él, eso lo atribuyen, como lo decía antes, sobre todo en el momento del bautismo. Cuando hace conciencia de quién es Él, entonces recién
Entonces, en su persona hay una asimilación donde en Él se revela por completo la divinidad, quién es Dios Padre, y entonces es adoptado por el Padre. Esto completamente mal, ¿no? No podemos reducir a las personas a términos de conciencia. Si vamos a hablar de una conciencia en la persona del Hijo, tenemos que hablar de una única conciencia, porque la persona es la que tiene conciencia, no las naturalezas. La persona es la que tiene conciencia, y si estamos hablando de una única persona que tiene dos naturalezas, su conciencia sigue siendo única, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Por ello, esas teorías reducen la realidad de un ser a uno de sus actos, que es el tener conciencia, ¿no? Quieren reducir a la persona, al ser, solamente a la conciencia. La persona sería la simple conciencia de sí mismo, ¿no? La cual es un error, pues toda operación vital, como lo es la conciencia, requiere un sujeto, es decir, una persona que opere, que sea operante. Con ello, descartamos por completo esta teoría de que la conciencia hace a la persona. Por supuesto que no. Con esto se podría inclusive llegar a aceptar el aborto, ¿no? Niños que no tienen conciencia, pues entonces que se los aborte porque no son personas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan fea!, ¿no? Es una falta de profundización y de conocimientos más profundos, filosóficos, para entender la persona, ¿no? En sus estratos más sustanciales, ¿no? Más radicales. La persona no se identifica con su conciencia. No es que yo digo conciencia y me estoy refiriendo a la persona, ¿no? La conciencia solamente es uno de los actos que tiene una persona. Ni se constituye por ella misma, ¿no? La persona es quien tiene esa conciencia de sí. Esto que quede claro, porque hay por allí, inclusive actualmente, sacerdotes que hablan de esto de la conciencia de Cristo, que en un momento recién se da cuenta quién es, ¿no? Oh, qué cosa tan lamentable, ¿no? Lo que dice la doctrina de la Iglesia en el Catecismo es que Cristo tenía conciencia plena de quién era Él, de su relación con el Padre y también de su misión. Luego hay un aprendizaje, que eso es otra cosa, ¿no? Hay un aprendizaje natural humano, ¿no? Que aprende a leer, que aprende a hablar, que aprende a trabajar, ¿no? Eso es parte de su capacidad de conocimiento, ¿no? Pero en cuanto a conciencia, tuvo siempre conciencia de esto que he mencionado, de quién es Él, de su relación con el Padre y de su misión aquí en esta tierra. El Hijo de Dios ha hecho partícipe a la humanidad asumida de la dignidad de su persona. Como nos asume en su persona, porque se hace humano, nosotros hemos sido elevados a esta dignidad de poder participar junto con Él, también entonces de un toque, digamos así, de la divinidad. Es decir, nos hace hijos realmente, hijos de Dios, hijos adoptivos en Cristo. Al expresar el misterio de la encarnación, se da una especie de comunicación de propiedades entre lo humano y lo divino, que se llama communicatio idiomatum, es decir, la comunicación de idiomas. Ese término es a veces un poco difícil de comprender, pero se los voy a explicar fácilmente con lo que viene a continuación. La comunicación de idiomas. Se lo resumo de entrada de la siguiente manera. Se puede aplicar a la persona las actividades, las operaciones de sus naturalezas. Si Jesucristo en cuanto humano tiene sed, entonces a la persona se le dice la persona del verbo, ¿no? El verbo, es decir, Jesucristo, es decir, Dios tiene sed, porque su naturaleza humana tiene sed. Entonces la persona tiene sed. En cuanto a su naturaleza divina, digamos, Él es creador. Se puede decir entonces de la persona del Hijo que Él es creador. Esto nos lleva a afirmar que lo que operan las naturalezas se atribuye a la persona. Pero ojo a esto. Cada naturaleza tiene operaciones distintas y entonces la naturaleza humana, por ejemplo, tiene límites. La naturaleza humana, por ejemplo, muere, sufre, se alegra, ¿no? Estas propiedades y estas capacidades
limitaciones de la naturaleza humana no corresponden, es decir, que no se la pueden aplicar a la naturaleza divina. Ahí hay que hacer una distinción. Por ejemplo, en cuanto a naturaleza humana, Él no puede crear, porque los humanos no pueden crear, ¿no? En cuanto a naturaleza divina, Él sí puede crear. Entonces hay que hacer una distinción entre las dos naturalezas que tienen propiedades distintas, potencias distintas, pero que las dos se pueden atribuir a la única persona. Jesucristo, en cuanto Dios, crea. Jesucristo, en cuanto hombre, llora. Jesucristo, que es Dios, entonces Jesucristo, Dios, crea. Jesucristo, Dios, llora, ¿no? Ahí sería la forma, digamos, ejemplificada de esos términos que estamos utilizando. Esa es la comunicación de idiomas. Profundicemos un poquito más. A la única persona de Cristo hay que atribuir tanto todas las propiedades y acciones de su naturaleza divina como las de su naturaleza humana. Por ejemplo, se puede decir, Dios ha nacido de María o ha muerto por nosotros. ¿Quién? Dios. Porque las propiedades y potencias, actividades de sus naturalezas se atribuyen a la única persona. Sin embargo, atentos, no se puede atribuir a una naturaleza, ojo a eso, estamos haciendo hincapié a la naturaleza, ya no a la persona. No se puede atribuir a una persona, no se puede atribuir a una naturaleza de Cristo las propiedades y acciones de la otra. Por ejemplo, no se puede decir que la divinidad ha nacido en el tiempo. No se puede decir que cuando María tuvo a Jesucristo en el vientre, ¿no?, cuando se encarnó, recién existió Dios, ¿no? No se puede decir eso. No se puede decir que la divinidad recién ha nacido, ha sido concebida en ese momento, y luego ha nacido de María. No, porque ahí estamos mezclando el atributo de su naturaleza humana, que existe en un momento, es creada la naturaleza humana, estamos mezclándola con la divina. No, ahí hay que hacer una grande distinción, no hay que mezclar esto. Sí se puede reduplicar lo siguiente: Jesús, en cuanto Dios, es eterno. El Hijo de Dios, en cuanto hombre, ahí sí, ha nacido de María, ¿no? Esto es un lenguaje que uno tiene que tener muy claras las cosas, o por lo menos tener mucho cuidado al utilizarlo, porque luego puede caer en herejías que tienen repercusiones muy, muy grandes. ¿Saben cuál es la repercusión? Nuestra salvación, porque una mala interpretación de la persona del Hijo y de sus naturalezas tiene como repercusión que nosotros no deberíamos haber sido salvados por Él en la cruz. Pero cuando se lo interpreta y se lo conoce bien, entonces por supuesto tiene lógica. Ahí sí hemos sido redimidos, salvados, ¿no? Por eso es que la Iglesia defiende tanto esto, porque si es que no se asimila bien, caemos en una herejía, en un error doctrinal que tiene, repito, consecuencias vitales para los seres humanos. Queridos hermanos, esta ha sido la lección del día de hoy. Les invito a que, si no han visto las anteriores, vayan. Ya tenemos 3 lecciones más anteriores de este curso de Cristología, y ya tenemos todo el curso completo de Introducción a la Teología, de Teología Fundamental y también de Trinidad, o también llamada Dios Uno y Trino. Esas aquí ya están completamente terminadas. Si las desean, pueden escribirme en los comentarios de este video y yo les enviaría tranquilamente estos otros videos, ¿no? Bueno, les invito a que también compartan en las redes sociales, que comuniquen a grupos quizá parroquiales, a grupos juveniles también, a grupos de laicos dentro de comunidades, que si quieren formarse ya tienen aquí este curso que es destinado específicamente para laicos. Ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.